La mira de hoy la vamos a poner en el Barómetro Global de la Corrupción 2013 de la ONG Transparencia Internacional. ¿Es percepción o realmente se trata de la realidad? Lo analizamos. Se avecina un nuevo paro cafetalero en Colombia. Ahora, ¿qué dice el exministro de Agricultura que negoció el primer acuerdo para detener el paro de marzo? Lo tenemos en vivo. Crece la presión sobre el gobierno de Mariano Rajoy ante las denuncias de financiación irregular. ¿Qué pasa? Al Goodman nos tiene los detalles desde España. No se somete a chantaje. Guerra de precios en el competitivo mercado de tabletas y los teléfonos inteligentes. ¿Qué está pasando? Siéntate, relájate, que comience el único programa que vive la economía. CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Bienvenidos a CNN Dinero. Les saluda Xavier Servia. Gabriela Frías está en una asignación especial. ¡Comencemos! Empezamos en Asia. ¿Por qué? Seguimos pendientes del crecimiento en China, un tema del que venimos hablando en CNN Dinero y que preocupa a muchos analistas. Finalmente se develó el misterio y la Oficina Nacional de Estadísticas informó que el gigante asiático creció un 7,5% en el segundo trimestre, en línea con lo esperado y levemente por debajo del 7,7% de los primeros 3 meses del año. Shen Liaoyun, portavoz del organismo, dijo que en general las condiciones económicas en la primera mitad del año se mantienen estables. La realidad es que la economía china está perdiendo impulso y los números dan cuenta de una desaceleración que podría amenazar a la región y también a la economía mundial. Los líderes del país, en tanto, evitan las medidas de estímulo, lo que los analistas interpretan como una apuesta a sostener el crecimiento a largo plazo. La semana pasada el gobierno informó que seguirá reestructurando la economía mientras el crecimiento, el empleo y la inflación se mantengan dentro de los límites previstos. Vámonos a Gran Bretaña. ¿Por qué? La investigación sobre el incendio del viernes de un 787 de Boeing, el conocido Dreamliner, que pasó en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, ha dictaminado que las baterías de litio del aparato no tuvieron nada que ver. Es una buena noticia para Boeing, pues problemas anteriores en esas baterías mantuvieron en tierra hace unos meses a sus Dreamliners. Ahora, los investigadores están considerando al transmisor de localización de emergencia fabricado por Honeywell como posible causa del incidente, del que no hubo heridos. Este aparato está diseñado para activarse en caso de accidente para ayudar a encontrar la nave. Honeywell confirmó en un comunicado que la compañía ha sido invitada a participar de la investigación. ¿Quién gana hoy? El Real Madrid, los merengues. ¿Por qué? Porque superan al Manchester United como la entidad deportiva más valiosa del mundo. Con un valor de 3.300 millones de dólares, el club español encabeza la lista que este lunes publicó la revista Forbes. Los ingresos del Real Madrid se han disparado en los últimos años, en parte gracias a los extraordinarios contratos de indumentaria y equipamiento. El club blanco percibe anualmente 42 millones de dólares de Adidas y desde ahora recibirá 39 millones al año de su nuevo patrocinador, la aerolínea Emirates. El podio de la lista de Forbes lo completan otros 2 equipos de fútbol, el Manchester United, que quedó relegado a la segunda posición, y el Barcelona, el campeón de la última Liga Española. El ranking de las 50 entidades deportivas más valiosas del mundo tiene una fuerte presencia de la Liga del Fútbol Americano. 30 franquicias fueron incluidas en la clasificación. Ninguna, sin embargo, logró quitarle el primer lugar al equipo merengue. Por eso, le damos al Real Madrid, y con dolor de los de Barcelona, la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? El canal de noticias KTVU de Oakland, en California. ¿Por qué? Cometió un grave descuido al aire al supuestamente informar de la identidad de los pilotos del vuelo de Asiana, que se estrelló en San Francisco. Explico.
¿Qué fue lo que sucedió? Alguien hizo una broma de muy mal gusto. La estación de Oakland, California, presentó a los pilotos de Asiana Airlines con nombres con fonética asiática, pero que en inglés sonaban a frases como vuelo muy bajo o algo anda mal. Se armó un gran revuelo y la aerolínea surcoreana anunció que iniciará acciones contra el canal por dañar la imagen de la compañía. En principio, Asiana pretendía demandar también a la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, ya que fue un pasante de este organismo el que informó la falsa información. Finalmente, esta demanda fue desestimada. KTBU, o KTBU, pidió disculpas al aire y en su sitio web por los nombres ofensivos e inexactos, pero el daño ya estaba hecho. Es por eso que a este canal de noticias le damos la medalla de cartón de CNN. Dinero. La corrupción y la economía. Este es el tema de hoy. 2 preguntas claves sobre corrupción. Entiéndase como abuso del poder confiado para beneficio privado. ¿Por qué preocupa? Y 2, ¿afecta realmente la corrupción el crecimiento económico? ¿Qué dice la teoría? El argumento es que la corrupción sabotea las instituciones políticas y la economía. El mayor impacto es sobre la inversión, lo que afecta entonces al crecimiento y al ingreso per cápita. Ok, ahora, ¿esto está confirmado? ¿Indica la evidencia que la corrupción afecta al crecimiento económico? No está claro. Si escuchas a algunos economistas, te dicen que sí, que la corrupción genera distorsiones y por lo tanto es mal para el crecimiento económico. Pero otros dicen que ayuda. ¿Qué pasa cuando tienes economías muy reguladas con muchas barreras económicas a la libre empresa? En ese caso, se ve la corrupción como un mecanismo que permite conseguir los objetivos a los más productivos, especialmente a corto plazo. El economista Xavier Salaí Martí, un estudioso del tema, me comentó que el tema de la corrupción no está demasiado claro ni en la teoría, ni en la evidencia empírica. Que es cierto que países muy corruptos no funcionan nada bien, piensa en África, pero que hay otros muy corruptos, como China, y les va extraordinariamente bien. Claramente no podemos asumir que si existe casos de corrupción, el crecimiento económico se ve afectado, o sea, causa y efecto. La corrupción hay que verla como un tumor, y este tumor puede ser benigno o puede ser maligno. El tumor puede estar claramente diferenciado y enfocado, o puede camuflarse en el sistema. Y si el tumor se camufla y a la vez es invasivo, puede afectar a otras partes del sistema. Entonces el problema es serio. Es cuando la corrupción corrompe el sistema, quebrando el Estado de Derecho, una cultura de desorden que afecta a la automatización y esta complica la productividad. Los contratos no se cumplen o no se hacen cumplir los contratos por el Poder Judicial. Esto afecta a la inversión. Las leyes benefician a unos pocos. Es aquí que los costos sobrepasan a los beneficios, siendo un enemigo a largo plazo para el crecimiento económico del país. Lo ideal sería que no existiera la corrupción, como no debería existir el cáncer. Erradicarlo es imposible. Lo que tenemos que hacer es luchar para que la corrupción desaparezca, o al menos para que sea benigna, sea controlada y no sea invasiva. Toma nota. Se avecina un nuevo paro cafetalero en Colombia. ¿Qué dice el exministro de Agricultura que negoció el primer acuerdo del paro para detener ese en marzo? Tenemos su reacción. Crece la presión sobre el gobierno de Mariano Rajoy ante las denuncias de financiación irregular. ¿Qué es lo que está pasando? Algún mantiene los detalles. Desde España, cuando regresemos a CNN, Dinero. La mira de hoy la vamos a poner en el Barómetro Global de la Corrupción 2013 de la ONG Transparencia Internacional. ¿Es percepción o se trata de la realidad? Según el barómetro, los países de América Latina donde más personas admitieron pagar algún tipo de soborno fueron Bolivia con el 36% de los encuestados, después seguido por México con el 33%, Venezuela con el 27%, Paraguay con el 25% y Colombia con el 22%.
Argentina, México y Venezuela son los 3 países que, según los consultados, la corrupción ha crecido en comparación al último reporte. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero su veredicto en este tema de nuestra pregunta en Facebook. La pregunta es simple y al punto. ¿El efecto económico de las corrupciones es positivo, es negativo o depende? Vota, opina. Ahora, si prefieren enviar tu mensaje a través de nuestras cuentas en Twitter, ya estamos listos. @Xavier Serviá, CNN. Pero, ¿esto es lo que perciben los encuestados o esa percepción que ellos perciben refleja o no la realidad en esos países? Vamos a conectarnos con Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana desde la Ciudad de México. Señor Bohórquez, es un placer tenerlo en el programa. Bueno, la teoría dice que la corrupción en principio es un efecto negativo para el crecimiento económico del país porque afecta principalmente a la inversión y al afectar la inversión afecta el ingreso y por tanto el ingreso per cápita y no ayuda a la expansión y a crear más riquezas en la sociedad. Por eso es que se trata de combatir la corrupción. Ustedes hacen una medición. La primera pregunta que yo me hago es ¿cómo ustedes definen la corrupción? Bueno, la corrupción se define como el abuso de una posición pública, sea en el sector público, sea en el sector privado, para obtener un beneficio individual, un beneficio privado, es traicionar la confianza depositada por otros para hacerse de un beneficio personal. Cuando ustedes hacen la encuesta, en esa encuesta ustedes están incluyendo A, individuos particulares, B, firmas o es una combinación de ambos. En este caso, el Barómetro Global de la Corrupción cubre sobre todo a ciudadanos, a 114,000 ciudadanos en 107 países, aunque tenemos otros instrumentos que recogen la opinión de especialistas del sector privado y de empresarios, el índice de fuentes de soborno y el famoso índice de percepción de la corrupción que se publica cada año. Esta es una encuesta aplicada a ciudadanos de 107 países. Cuando ustedes miden, estaba viendo la metodología, ustedes usan, si no me equivoco, son 1,000 encuestados en cada país. A ellos le hacen una pregunta sobre un periodo determinado y ese mismo trabajo lo hacen cada año, entonces lo comparan, no tan solo en el año presente, sino lo van comparando con reportes anteriores, ¿correcto? Es correcto, lo que estamos reportando son cambios en la opinión pública y como usted decía, este instrumento tiene 2 dimensiones. Una dimensión, la percepción sobre las instituciones del país y otra que tiene que ver con la experiencia concreta de los individuos en esos países. Es por eso, por ejemplo, que podemos afirmar que en el continente americano, una de cada 6 veces que se interactuó entre ciudadanía y gobierno, se tuvo que pagar un soborno. Esa parte ya no es percepción, esa parte es experiencia concreta. Mientras que cuando nos referimos a las instituciones, ¿cuál consideran los ciudadanos que es la institución más afectada por la corrupción? En el caso del continente americano, los partidos políticos, estamos hablando de percepción. Este instrumento mezcla ambas formas de medición, Javier. ¿Ustedes lo hacen, son ustedes mismos o tienen personas representativas en cada país el cual ustedes contratan y le hacen entonces el servicio? O sea, ¿contratan tercera persona o son ustedes mismos? Bueno, la encuesta es financiada por Transparencia Internacional, pero claramente en cada país trabajamos con distintas encuestadoras. Se imaginará usted que cuando se trata de una encuesta en 107 países, no todas las firmas tienen representación global y lo que hacemos es, en algunos casos, trabajar con algunas empresas encuestadoras de carácter internacional y en otros países con otras. Lo que se hace es cubrir todos estos países con distintas empresas. Ahora, Bohórquez, aquí viene un debate. Estaba leyendo un estudio que hizo Dillian Dunkeff, que lee de Harvard, junto a Gigerly Ogilvy de la Universidad de Houston, y hay un debate sobre la medición de este tipo de índices, sobre o sea, basarse a medir la percepción de la corrupción con la corrupción en sí, lo que viene siendo la experiencia de la corrupción. Una de las críticas que hacen no es que dicen que no es válido los índices, sino sí son válidos, pero hay que tomarlos en su justa perspectiva, porque es la forma como el encuestado percibe la percepción. A modo de ejemplo, yo puedo ver ineficiencia en el sistema, por tanto yo pago porque quiero facilitar el sistema, pero no necesariamente es que el sistema en sí sea